Un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús, esperando que se encuentren bien y listos para compartir una vez más la palabra de Dios. En esta tarde vamos a compartir un tema muy importante para nosotros, ya que este tema tiene que ver con las bases que sentaron la fe que hoy tenemos, las bases que sentaron los cimientos de todas las iglesias protestantes, incluida también la nuestra. Hoy vamos a estudiar entonces el capítulo 46 del libro Historia de la Redención, que lleva por título Los primeros reformadores. Quisiera leer un versículo de la Biblia que se encuentra en Proverbios capítulo 4, verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quise citar este texto porque tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar hoy. Tiene que ver porque acá habla de una luz de la aurora que comienza pequeñita y después se va agrandando esa luz, va resplandeciendo hasta llegar a su plenitud. Así también fue como comenzó la Reforma protestante. Durante ese largo periodo de supremacía papal, la verdad de Dios no fue totalmente extinguida. Algo interesante que dice que Dios siempre, en toda época, en todas las edades, en todo tiempo, Dios tuvo sus fieles estandartes. Aunque parecía que no había nadie fiel, pero Dios siempre tuvo un pequeño remanente, algunas personas que resplandecieron en medio de las tinieblas de este mundo. Y la Edad Media, la Edad Oscura, la edad o el periodo en el cual el papado tuvo la supremacía completa, no fue la excepción. La verdad de Dios en esos momentos tampoco fue extinguida. En todas las edades hubo testigos de Dios que se aferraron a la fe en Cristo como Salvador personal, como el único abogado del ser humano, y también se aferraron a todas las verdades bíblicas, incluida la santificación del sábado. Dice una parte del libro, Historia de la Redención, ¿cuánto debe el mundo a esos hombres? La posteridad jamás lo sabrá. Nunca vamos a llegar a comprender en su plenitud todo lo que debemos a esos fieles testigos de la verdad que dieron su vida, que estuvieron dispuestos a hacer todo por hacer que la Biblia, que la palabra de Dios estuviera hoy para nosotros. Es algo que nunca lo vamos a comprender en su plenitud. Fue algo tan terrible la guerra que en aquel tiempo se lanzó contra la Biblia, contra la palabra de Dios, que hubo ocasiones en que hubo muy poquitos ejemplares, existían muy poquitos ejemplares de la Biblia. Pero Dios no permitió que su palabra fuera totalmente destruida. Y así como Dios tiene el poder de sacar las cadenas, abrir los cerrojos de las puertas de las cárceles para liberar a sus hijos, así también Dios tenía el poder para liberar la palabra de Dios, liberar las escrituras a los seres humanos. Y es así que, como en diferentes países de Europa, el Espíritu Santo impulsó a distintos hombres para que investigaran la verdad como si fuera un tesoro escondido. Y estos fueron los reformadores de aquel tiempo, que investigaron la verdad como si fuera un tesoro escondido. Acá, hermanos, hay una gran lección para nosotros. La hermana White también habla de que hoy, en estos minutos finales de la historia de este mundo, cuando ya está por concluir todo, dice la hermana White que nosotros debiéramos estudiar las Escrituras como si investigáramos, como si buscáramos un tesoro escondido. Si nos dijeran que hay un tesoro escondido cerca de nuestra casa, en nuestro terreno, donde vivimos,
y que si lo encontramos va a pertenecer a nosotros y vamos a ser ricos, multimillonarios, con cuántas ansias, con cuánto anhelo buscaríamos, indagaríamos, buscaríamos aquí, buscaríamos allá, invertiríamos, daríamos de nuestro tiempo, daríamos todo nuestro esfuerzo, nuestras facultades, pediríamos ayuda, etcétera, para poder encontrarlo. Sin embargo, tenemos el mayor de los tesoros con nosotros, más grande y mucho más preciado que las piedras preciosas, que el oro, que la plata. Lo tenemos acá al alcance de nuestra mano. Sin embargo, muchas veces no pareciera que fuera un tesoro. Lo dejamos a un lado y no lo escudriñamos, no lo investigamos, no lo apreciamos. Hermanos, precisamente vamos a estudiar a los primeros reformadores para que nos den un ejemplo, que nos den una lección de todo lo que dieron ellos, todos los esfuerzos incansables que tuvieron y el espíritu que tuvieron, especialmente con la Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, la medianoche del mundo ya casi había pasado. Las horas de tinieblas estaban terminando y en muchos países aparecieron las señales de un nuevo amanecer. El lucero de la mañana, la estrella de la mañana ya se estaba aproximando, ya se divisaba, ya se veía su resplandor. Había llegado el momento cuando las escrituras deberían ser traducidas y dadas a la gente en sus propios idiomas nativos. Y esta era la obra que Dios iba a hacer por medio de sus instrumentos escogidos. Ahora, ¿cuál fue uno de los instrumentos, uno de los primeros instrumentos que Dios escogió para llevar a cabo esta obra? Esta persona fue John Wycliffe. Y a John Wycliffe se le llama la estrella matutina de la Reforma, ¿ya? Fue el primero que, fue como la primera estrella, fue la primera luz que comenzó a iluminar las grandes tinieblas de la Edad Media, de la Edad Oscura. ¿Dónde surgió esta luz, este lucero? En Inglaterra, en el siglo XIV. Se le llama a John Wycliffe el heraldo de la Reforma. Y no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. John Wycliffe fue el que sentó las bases, fue como el que puso los cimientos para sustentar todo lo que fue y lo que es hoy en día la Reforma en nuestros días. Ahora, ¿quién era John Wycliffe? Bueno, desde pequeño fue una persona con mucho talento. Era una persona de gran capacidad intelectual. Realizó un doctorado en la Universidad de Oxford. Se especializó en filosofía y en teología. Sacó sus especialidades. Daba clases de ambas cosas. Llegó a todo el conocimiento de la escolástica que había en aquel entonces. Adquirió todo el conocimiento de las escuelas de su época. Y llegó a ser considerado el principal filósofo y teólogo de Oxford. Era el profesor por excelencia, ¿ya? De hecho, solo las personas en aquella época de mucho, pero mucho talento llegaban a las universidades y poder estar allá. Eran muy poquitas las personas que tenían acceso a esos grandes privilegios. Pero ¿saben qué? Después que John Wycliffe alcanzó todo el conocimiento de las secular que había en aquel entonces, de la escolástica, del sacerdocio y de la teología de aquella época, John Wycliffe encontró lo que antes había buscado en vano. Se encontró con un libro que es la palabra de Dios. Se encontró con las Sagradas Escrituras. Y en este libro encontró todo lo que no había encontrado en ningún libro. En todos los libros que él había leído, no había encontrado lo que encontró en la Biblia. ¿Y saben qué encontró? Encontró paz. Encontró esperanza.
y encontró la salvación en este libro. Vio una revelación del plan de salvación y a Cristo como el único abogado del hombre y el único mediador entre Dios y los hombres. Solo a Cristo, solo Jesús. Y descubrió que Roma, que la iglesia de aquel entonces, había abandonado el sendero que la Biblia había trazado para seguir las tradiciones humanas. De esta forma dice que Wycliffe amó las Escrituras, amó la palabra de Dios, y eso era lo principal en su vida, lo primero que buscaba, y se entregó al servicio de Cristo. Y no se quedó con este conocimiento solo para él, sino que él quería que todos pudieran experimentar este gran gozo y esta felicidad, esta paz que él había alcanzado estudiando las Sagradas Escrituras. Haber encontrado a este Salvador que nos perdona y que nos salva gratuitamente por su gracia. John Wycliffe, sus obras fueron muchas, tuvo muchos escritos, muchos escritos que él sacó a la luz, algunos famosos de ellos, pero su gran obra, la más grande obra de John Wycliffe fue, y la mayor obra de su vida en realidad, fue la traducción de la Biblia al inglés. Y eso fue algo que nunca nadie había hecho. Nunca se había traducido la Biblia del idioma de ese tiempo a las escrituras, de las escrituras al inglés. Nunca se había hecho. Y eso es algo que, bueno, John Wycliffe, debido a toda la erudición, porque era un erudito, tenía un doctorado, era una persona muy intelectual con mucho conocimiento. De hecho, Dios escogió una persona así para que sus adversarios, para que los enemigos de la verdad no pudieran argumentar de que era una persona ignorante, era una persona que no había tenido una buena educación. Todo lo contrario. Había sido educado en todo el conocimiento de aquella época y utilizó todo eso para poder ahora traducir también las escrituras al inglés. Hermanos, pero en aquel tiempo no era nada de fácil traducir la Biblia. Hoy en día hay traductores que se utilizan tecnológicamente en el computador. Uno pone palabras, puede poner un texto completo, un libro completo, y automáticamente puede ser traducido. Hermanos, pero en aquella época era muy, pero muy difícil. O sea, había que ser muy concienzudo, muy detallista, y tener mucho conocimiento para hacer eso. Y sobre todo que era la Biblia, no era cualquier libro, era la palabra de Dios. Por lo tanto, no debían haber casi errores. Hermanos, y en aquella época nosotros sabemos que no solo había que traducirla, sino que también había que copiar la Biblia, copiarla y distribuirla para mandarla a un lugar, mandarla a otro. Distintos ejemplares había que hacer para que llegara a muchas personas, lo cual tampoco era fácil en aquella época. Hoy en día existe la imprenta, lo cual en esa época todavía no existía. ¿Y cómo hacían las copias? Dice que muchas personas voluntariamente se ofrecieron para hacer copias y estas las tenían que hacer manualmente. Imagínense traducir la Biblia copiar la Biblia manualmente, traducirla, copiarla, distribuirla. Las copias dice que tenían que hacerse cuidadosamente y a mano. Pero dice que a pesar de los desafíos, a pesar de que no había mucha tecnología, a pesar de que todo era más lento, dice que cientos de Biblias fueron producidas y distribuidas. Cientos de Biblias. Imagínense el tremendo trabajo que se dieron las personas en aquella época para dar a conocer la verdad a las demás personas, al pueblo inglés. Y la gente de Inglaterra llegó a recibir la Biblia en su propio idioma, le llegó la palabra de Dios.
De esa forma, una mano divina, hermanos, estaba preparando el camino para la gran reforma que vendría posteriormente. Hermanos, era algo muy difícil, que le costaba mucho a los copistas satisfacer todos los pedidos que habían. ¿Saben por qué? Porque habían algunos de los compradores más ricos que deseaban la Biblia completa. Querían la Biblia completa, copiadita. Otros compraban solamente una porción, ¿ya? Porque había que tener recursos para tenerla. Algunos solamente una pequeña porción adquirían. Y otros, en muchos casos, se unían varias familias. Imagínense lo que hacían. Se unían varias familias para comprar un solo ejemplar de la Biblia. O sea, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio había que hacer para obtener una Biblia. Lo cual hoy en día una Biblia está al alcance casi de cualquier persona. Hay Biblias grandes, Biblias pequeñas, Biblias medianas, Nuevo Testamento, fácilmente de adquirir, baratísimo, hermanos. ¿Cuántas Biblias hay en nuestras casas? ¿Cuántas Biblias tenemos? Sin embargo, ¿cuál es el uso que le damos a la Biblia? ¿La tenemos botada en un lugar y la abrimos solo de vez en cuando? ¿O ni siquiera la abrimos? ¿Está toda empolvada la Biblia? ¿O cómo está nuestra Biblia? ¿La estamos usando diariamente? Ojalá que así sea. Hubo mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho sacrificio para que la Biblia llegara a nosotros en nuestros días. Hermanos, la gente de Inglaterra, ya me la imagino cómo estaría. Deseosa, ansiosa de poder recibir y tener una copia de su Biblia en sus manos. De hecho, las personas que la recibían eran solamente personas adineradas de aquella época que podían tener acceso a eso. Y aparte que sabían de letras, sabían leer, eran educados. Era muy poca la gente que tenía ese tipo de conocimiento. Por lo tanto, en primera instancia, la Biblia alcanzó solo a un grupo de personas. Hermanos, las Biblias fueron recibidas con placer por los miembros de las clases altas de la sociedad. Y Wycliffe no solo tradujo la Biblia, no solo hizo todo para copiarla, distribuirla, sino que enseñó las doctrinas características del protestantismo también. La salvación por la fe en Cristo y la infalibilidad de las Escrituras. O sea, la copia, la traducción, no solo la dejó ahí a las personas, sino que se dedicó a enseñar la palabra, la Biblia, para que la comprensión llegara a todos, a todas las personas. ¿Y saben que muchos sacerdotes dicen que se unieron a la tarea de distribuir ejemplares de la Biblia y predicar el Evangelio junto con John Wycliffe? ¿Y saben algo interesante que dice el libro Historia de la Redención? Dice que tan grande fue el efecto de esas labores, es decir, de John Wycliffe con todos sus colaboradores y de sus escritos, que la nueva fe fue aceptada por casi la mitad de los habitantes de Inglaterra. Hermanos, imagínense, eso es mucho. La Biblia llegó a mucha gente y la fe fue aceptada por casi la mitad de los habitantes de Inglaterra. Hermanos, ¿cuánto puede hacer Dios con una persona entregada, consagrada a su servicio, que quiere hacer su voluntad y es llena del Espíritu Santo? ¿Cuánto es lo que puede hacer Dios con una persona así? Si nosotros nos dedicamos, nos entregamos al Señor. ¿Y saben qué más dice el libro Historia de la Redención? En ese momento, cuando la Biblia llegó a las personas, cuando el conocimiento, los escritos de Wycliffe, la predicación del Evangelio con sus colaboradores, llegó a la mitad de los habitantes de Inglaterra, dice, el reino de las tinieblas tembló. Hermanos, Satanás y sus ángeles malignos temblaron. Esa pequeña luz que había comenzado a brillar ya se estaba creciendo.
cada vez más. Y no iba a dejar de crecer, hermanos. No iba a dejar de crecer porque era Dios quien estaba dirigiendo a esas personas iluminadas del Espíritu Santo. Hermanos, quisieron imponer silencio al reformador. Obviamente, como el reino de las tinieblas tembló, dijo, algo hay que hacer acá con John Wycliffe. Hay que detenerlo. Hay que silenciarlo de alguna forma. Y si es necesario, hay que matarlo. Hay que acabar con él. Hermanos, querían imponer silencio al reformador. Lo citaron 3 veces ante 3 tribunales sucesivos para juzgarlo, pero sin resultado alguno. Hermanos, Dios estaba protegiendo a su siervo. Dios lo estaba cuidando y lo estaba preservando para que siguiera haciendo la obra que él le había dejado. Wycliffe apeló al Parlamento, sin temor, demandó al clero ante el Concilio Nacional y dice que el Parlamento revocó el edicto de persecución y el reformador se vio nuevamente libre. O sea, Dios le abrió las puertas para seguir predicando el Evangelio. Pero el enemigo no se quedó ahí. Dice que los prelados, los sacerdotes y el mismo Papa nuevamente dice que lo llevaron ante el más alto tribunal eclesiástico del reino. Y en este lugar supuestamente no debería tener favoritismo, ni amigos, ni nadie que lo pudiera ayudar en ese momento. Pero Dios estaba con su siervo. Y dice que intrépidamente Wycliffe expuso todas sus ideas, todos sus pensamientos, todo lo que decía las Escrituras que estaba en contra de las ideas y tradiciones humanas de aquella época, hablando incluso de que comerciaban con la gracia de Dios y todo eso, expuso sin temor alguno todo lo que Dios le puso en su boca y en su corazón. ¿Y saben qué dice la pluma inspirada? Que el Espíritu Santo se hizo presente en ese lugar. Dice que todos los que estaban en aquel concilio, en aquel lugar, en aquella hora, dice que sintieron la presencia de Dios. Y Wycliffe terminó de hablar y salió de aquel lugar y nadie se atrevió a detenerlo, ni a hacerle daño, ni nada. Y Wycliffe pudo seguir predicando. Pero no se quedó ahí nomás el enemigo de la verdad. Luego se le llamó ante otro tribunal, que era el tribunal más temido porque era el tribunal papal de Roma. Pero, en la providencia de Dios, Wycliffe no pudo ir, debido a una parálisis que en ese momento estuvo por enfermedad, no pudo asistir a aquel lugar. Y Wycliffe quería asistir, no era que él tuviera temor, que tuviera miedo de ir allá. Él quería ir y predicar la verdad y dar a conocerla, por amor también a aquellas personas, porque él quería que también llegaran al conocimiento de la verdad. Pero, aunque Wycliffe no pudo ir a aquel lugar, dice que él hizo una carta, redactó una carta completa, en donde le mandó todas las verdades al Papa mismo, y diciéndole también que como él decía ser el representante de Cristo en la tierra, obviamente debía vivir como Jesús vivió y debía seguir las enseñanzas de los discípulos que tenían en aquel entonces. Y así, claramente, cada verdad se la escribió Wycliffe. Y Wycliffe sabía que esta carta le iba a costar la vida. Wycliffe sabía que iba a encontrar oposición, que lo más probable es que lo iban a querer matar. Y así fue. Eso querían hacer con Wycliffe, pero Dios en su providencia no lo permitió. Dice que mientras Wycliffe estaba sirviendo a Dios, de repente le vino una parálisis, un ataque de parálisis, y Wycliffe falleció y murió. Dios lo llamó al descanso antes y no permitió, ¿cierto?, que el papado, que cayera en las manos del papado y le dieran muerte a su siervo.
Hermanos, pero el legado que Wycliffe nos dejó fue tremendo. Y dice la pluma inspirada de que ni aún después de 100 años hubo una persona como Wycliffe, alguien que tan claramente explicara la verdad. Y de hecho sus escritos, lo que él había escrito y las cosas, ni siquiera hubo que hacerle modificaciones después de todo ese tiempo porque sus verdades eran claras y verdaderas. Tenía una erudición, Dios le dio una erudición y una sabiduría tremendas a Wycliffe para sentar las bases de la Reforma, sentar las bases del protestantismo. Dios, mediante Wycliffe, dejó los cimientos armados y listos para los que vendrían después. Ahora, ¿quién siguió después de Wycliffe? Bueno, Juan Hus. Juan Hus, un teólogo y filósofo checo, una persona también de mucha capacidad intelectual, que llegó a la universidad, que llegó a ser teólogo y filósofo, a dar clases también en aquella época. Se le considera también a él como uno de los precursores de la Reforma Protestante. Y precisamente Hus, gracias a los escritos de Wycliffe, a los escritos de John Wycliffe, se sintió inducido a renunciar a muchos de los errores del catolicismo y a dedicarse a la obra de la Reforma. ¿Cómo era Hus? Era un cristiano noble, era un hombre de cultura, de devoción inquebrantable a la verdad. Y gracias a la influencia del Espíritu Santo, predicaba con gran poder y con sus predicaciones dice que miles aceptaron alegremente una fe más pura. La gente constantemente estaba viendo al clero, mirándolo, al papado, al clero, los sacerdotes, y no les gustaba para nada la forma en que ellos vivían, la forma en que decían ser representantes de Cristo. Sin embargo, su conducta dejaba mucho que desear. Sin embargo, con Wycliffe, con Juan Hus era distinto. O sea, lo que ellos decían lo vivían realmente en su vida práctica. Eran personas intachables, eran personas dignas de ser imitadas. Y pasaba todo lo contrario con el papado, con la inmoralidad, la vida escandalosa que tenía el clero. Pero lo que hizo Hus obviamente excitó la ira del papado. Y nuevamente quisieron silenciar también a este reformador. Se le acusó de hereje y se le hizo comparecer ante el concilio de Constanza. Dice que a Hus se le concedió un salvoconducto. El emperador alemán le concedió un salvoconducto y aparte de eso, cuando él llegó a Constanza, dice que el Papa personalmente le aseguró que no se haría ninguna injusticia con él. Tendría un juicio justo y todo aquello se le prometió a Juan Hus. Y dice que luego de un largo juicio que tuvo Juan Hus, en donde él expuso también obviamente todas las verdades que él encontró en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que refutaban todo lo que hacía la Iglesia Católica en aquella época, dice, él se aferró a la verdad en todo el juicio y se le dio a elegir entre dos cosas. O abandonaba sus doctrinas y sus creencias, o era condenado a muerte y quemado en la hoguera. ¿Qué creen que hizo Hus? Por la gracia de Dios, aceptó el destino de los mártires. Se mantuvo con una fe inquebrantable hasta el final y finalmente fue quemado en la hoguera. Inclusive, luego de ver, dice, personalmente, le hicieron ver con sus ojos cómo eran quemados todos los escritos que él había realizado. Todos sus escritos, todos sus libros fueron quemados antes de quemarlo a él. Y finalmente le quemaron a Juan Hus y murió de esa forma. Pero ¿saben qué? Dice que su ejecución, su muerte, puso en evidencia la crueldad de Roma. Y sin saberlo,
De esta forma, estaban fomentando la causa. Aquella causa que querían destruir, de esta forma la estaban fomentando. Es decir, la muerte de Juan Hus se transformó en una semilla que dio pero mucho fruto. Se dieron cuenta de las injusticias. Le habían prometido a Juan Hus un juicio justo, que no se haría ninguna injusticia con él. Sin embargo, no fue así. Y todos se dieron cuenta de eso. La gente comenzó a despertar, hubo un despertar y la reforma siguió adelante. Luego también mediante la invención de la imprenta, las escrituras circularon con mayor amplitud, se hacían más copias, se distribuían, se imprimían y la Biblia llegaba a más personas y a más lugares. Muchos, pero muchos fueron inducidos a ver que las doctrinas del papado no tenían apoyo en la palabra de Dios, no tenían base, no tenían firmeza, no tenían en qué apoyarse. Y algo interesante de que cuando un testigo se veía obligado a deponer la antorcha de la verdad, o era muerto, quemado en la hoguera, silenciado o como fuera, otro la tomaba en su mano y con valor indomable la mantenía en alto. Hermanos, así como estuvo John Wycliffe, murió, vino Juan Hus y así siguieron muchos otros. Con Lutero comenzó la reforma en Alemania, con Calvino predicó el Evangelio en Francia y Zwinglio predicó el Evangelio en Suiza. Hermanos, el mundo despertó y de país en país resonaron las mágicas palabras libertad religiosa. Libertad religiosa. Hermanos, ¿qué podemos aprender? ¿A qué conclusión podemos llegar? Hermanos, hoy en día nosotros tenemos un título. Lo llamamos Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Movimiento de qué cosa? Movimiento precisamente de reforma. Los primeros reformadores fueron John Wycliffe, Juan Hus, Lutero y todos los que siguieron. Ahora yo les pregunto, ¿merecemos realmente llamarnos reformadores? ¿Somos reformadores? Estoy hablando como persona. ¿Soy un reformador? ¿Me considero un reformador? Si lo soy, debería manifestar el espíritu, el ahínco, el espíritu de sacrificio, el espíritu de dedicación que tuvieron los primeros reformadores. Recordemos a Wycliffe, cómo buscaba e indagaba en la palabra de Dios, como un tesoro escondido. Hermanos, este mismo espíritu debería estar en nosotros. Así como aquellos hombres no podían callar tampoco, sino que tenían que predicar y dar a conocer a las personas, les gustara o no, las verdades que están en la palabra de Dios. Así también yo y ustedes, que somos reformadores, que somos de la Iglesia de la Reforma, deberíamos también hacer eso. Deberíamos también predicar y dar a conocer las verdades distintivas de la palabra de Dios y sin miedo, sin temor, darlas a conocer a las demás personas. Hermanos, ¿cuánto se sacrificaron? ¿Cuánto esfuerzo misionero? ¿Cuánto de sus recursos muchas veces también tuvieron que dar para que la obra de la Reforma siguiera adelante? ¿Cuánto tiempo hubo que dedicar también para ello? Hermanos, ¿tenemos ese espíritu? En ese momento la luz recién estaba resplandeciendo. Hoy en día la luz ya está llegando a su fin. Este mundo ya está llegando a su fin. Hoy es cuando más Dios nos necesita. Estamos llegando a un momento de tinieblas también espirituales en nuestro mundo. Un mundo de tinieblas en cuanto a las leyes que se están haciendo, en cuanto a los gobernantes. Todo nuestro mundo está quedando en oscuridad. Pero nosotros debemos ser esas estrellas, esos luceros resplandecientes que debemos brillar en medio de la oscuridad.
Y recordemos siempre que lo que nos alumbra, lo que nos hace resplandecer, lo que nos hace iluminar a otros, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, ¿cuántas de estas hay en nuestras casas? ¿Cuántas estamos usando? ¿Cuánto la estamos estudiando? ¿Cuánto he estudiado hoy, por ejemplo? Pensemos, reflexionemos un poquito. ¿Cuántos minutos he dedicado a estudiar hoy la Biblia, la palabra de Dios? Hermanos, que Dios nos ayude para reflexionar, para meditar, para ver realmente nuestra condición espiritual tal cual es. Y que Dios nos pueda dar el espíritu que hubo en estos primeros reformadores, que se dedicaron con alma, cuerpo, espíritu, se entregaron por completo para hacer la voluntad de Dios y darla a conocer a otros. Que Dios nos ayude para esto, en mi deseo y oración, en el nombre de Jesús. Amén.